a 10 personas en total en temas relacionados en el episodio de Laura Saravia, en la desaparición, en el misterioso robo en su residencia. Llama a declarar a Laura Saravia, llama a declarar al esposo de Laura Saravia, llama a declarar al escolta de Laura Saravia, llama a declarar a la agente de seguridad de Presidencia de la República, y todos involucrados en diferentes episodios que tienen que ver con el original, con el tema del polígrafo, con la pérdida o el robo de la plata. Uno de los citados en la declaración de esta mañana es el abogado penalista Miguel Ángel del Río, que era el abogado del coronel Oscar Dávila, que se suicidó o que se murió, se pegó un tiro el viernes en la tarde. Doctor del Río, buenos días. Néstor, un saludo cordial para usted, para su mesa de trabajo y para sus oyentes. Muchas gracias. Doctor del Río, ¿usted va a ir a la fiscalía? No, yo no voy a ir a la fiscalía, Néstor, por una razón además muy lógica. Señor. Yo no, la fiscalía no puede llamarme a mí a declarar porque yo soy abogado defensor de una de las partes involucradas en este caso, en específico el patrullero de la Policía Nacional de la Dijín, y para el caso que nos ocupa estaba haciendo acercamientos con el coronel. La información que yo entregue a la Fiscalía General de la Nación será a través de denuncia en contra del funcionario de la SIJIN, que es de la Fiscalía, que fue y que participó en la inspección del pasado 6 de junio, donde, según palabras del coronel dichas a mí el pasado 8 de junio, lo amedrentó y lo amenazó. Esa será mi única intervención con la Fiscalía General de la Nación. Sí. A ver, doctor del Río, ¿usted no era todavía el abogado del coronel Dávila? Estábamos haciendo acercamientos, yo lo conocí apenas el día 8 de junio en horas de la tarde. El sábado siguiente, día posterior a su muerte, estábamos pensando concretar los aspectos de nuestro acercamiento y de nuestra defensa. ¿El coronel Dávila lo buscó a usted o usted buscó al coronel Dávila? No, el coronel Dávila me buscó a mí a través de uno de mis investigadores de mi oficina de abogados, que fue una persona que estuvo trabajando en la Dijín en un momento específico, y fue a través de él que el coronel me contactó. ¿Y cuándo habló usted con el coronel Dávila por última vez? Solamente ese día. Yo hablé con él presencialmente el día 8 de junio y yo no volví a hablar con él más nunca. Presencialmente quiere decir, usted vino a Bogotá, usted estaba en Bogotá. Yo vivo en Bogotá, Néstor. Sí. Por eso, ¿se vieron en Bogotá? Nos vimos en Bogotá, así es. Sí, eso fue un día antes de que él apareciera muerto. El día anterior de que apareciera muerto, exactamente. ¿Y por qué usted tan rápidamente, si no era el abogado, si apenas lo había conocido un día antes, usted por qué unos minutos después del disparo ya tenía la hipótesis de que era un suicidio, doctor Miguel Ángel? Porque, Néstor, a nosotros nos informa, yo el día viernes estoy reunido con mi equipo de trabajo y con el patrullero al cual yo estoy defendiendo. En ese momento le ingresa a uno de mis investigadores una llamada por parte de un coronel que había sido alertado por parte del intendente que estaba con el coronel ese día. Por eso recibí esa información de manera tan rápida. Y le pregunto con profundo respeto, doctor del Río, ¿le parece responsable en Twitter a los pocos instantes dar como confirmada una hipótesis de un hecho que acaba de ocurrir? Pues claro que me parece responsable, porque es que yo no voy a permitir que aquí la Fiscalía General de la Nación haga lo que le da la gana. Entonces sí me pareció responsable hacer la manifestación, porque la fuente de donde provenía la información era directa, primero. Y segundo, toda esa eventualidad, de alguna manera, después de haber conversado con él, yo la consideraba plausible. Sí, pero esa no es tarea de medicina legal, saber cuáles son las causas de la muerte de una persona.
Sí, eso es tarea de medicina legal, pero yo puedo perfectamente también hacerlo. Yo no tengo ningún impedimento para hacerlo. Yo no soy funcionario público, yo no soy servidor, yo no tengo que establecer unas garantías específicas. Yo soy abogado defensor y consideré que aquí había una persecución en contra de un señor y la manifesté en el momento que me la advirtieron porque la fuente de la cual venía la información era directa. Sí. Antes de que usted nos hable de esa persecución que, según dice, había denunciado el coronel Dávila, quisiera preguntarle cuál es la relación entre el patrullero que usted defiende y el coronel Dávila. Ninguna. No se conocía. Absolutamente ninguna. No se conoce, ninguna. Pero ¿No? ese patrullero de la policía trabaja ¿en dónde? Trabaja en Quibdó. Aquí no hay ningún conector, Néstor, vamos a aclarar este punto. Sí. Aquí no hay ningún conector y por eso la Fiscalía de hecho no ha podido capturar como ha querido al patrullero, porque no ha podido conectar al patrullero con el coronel Dávila de la presidencia, porque no hay un elemento conector, porque la única realidad procesal hoy es que la información que recibió el patrullero la recibió de una fuente humana que le entregó una información que había entregado mucha información previa. De hecho, ese alias de la cocinera, que terminó siendo la niñera y la empleada de la señora Laura Sarabia, ese alias de la cocinera, ya lo había entregado previamente la fuente humana en agosto de 2022, con otro número diferente. Y esa fue la información que termina pasando el patrullero. Aquí no se ha podido establecer por parte de la Fiscalía ni que el patrullero conozca al coronel Dávila, ni que a través de alguna gestión del coronel Dávila se haya podido establecer conexión. De hecho, con ocasión a la defensa del patrullero, es que el coronel Dávila me busca precisamente porque él no entiende cuál es la persecución que la Fiscalía está ejerciendo sobre él. Sí, pero doctor Miguel Ángel, a ver si le entiendo bien. El patrullero de la policía a quien usted defiende en este episodio, su tesis es, ¿estaba participando de las chuzadas legales a la niñera de Laura Sarabia? No, el patrullero que yo defiendo hace parte de la investigación donde se interceptó ilegalmente a la niñera. Recordemos, Néstor, que aquí hay dos aspectos. Aquí hay una investigación legal, que es la del hurto, donde se interceptó legalmente a la empleada y a la niñera. Y hay otra investigación que está relacionada con las interceptaciones ilegales que se dieron en el Chocó, donde este patrullero, a través de información... A la niñera no la interceptaron legalmente. Se inventaron el cuento de que pertenecía al Clan del Golfo para chuzarla y para rescatarla. No, Néstor, usted está confundido. Por eso déjenme terminar, porque Sí. tiene una confusión. A ver. La niñera fue interceptada ilegalmente en una investigación en el Chocó. Sí. La niñera fue interceptada legalmente en una investigación en Bogotá. Esa es la información en la que usted está errado. Pero, el patrullero pero es que yo defiendo... son la misma cosa. O sea, Laura Sarabia trabajaba, le dio el cuidado de su hijo a una persona que estaba investigada y seguridad de la presidencia de la República no se dio cuenta que la señora era del Clan del Golfo, ¿es lo que usted me está diciendo? No. Usted está confundido, Néstor, y vuelvo y le aclaro. La señora, hay dos interceptaciones. Una interceptación ilegal, de ese año. Una interceptación ilegal que arranca el 31 de enero de 2023. Un día después, donde hicieron pasar... un día después del robo a Laura Sarabia. 2 días después, en realidad. Porque el robo fue el un día 29 de enero. un día después de la denuncia. Sí, exacto. Entonces, en esa investigación, perfecto, 2 días después del robo, Sí. en esa investigación de Quibdó, hacen pasar a una presunta persona del Clan del Golfo como si fuera la niñera, como si la niñera hiciera parte del Clan del Golfo, cosa que no es así. ¿Y quién la Estaban hizo pasar? montando ¿Quién la hizo? falsamente. ¿Y quién hizo esa gracia? Ok, entonces esa gracia es una información que le entrega la fuente humana o una fuente humana a este patrullero de la Dijín. Ahora la gran pregunta es, ¿y quién le dio la información a la fuente humana? Tuvo que ser alguien que tenía información de lo que estaba pasando. Claro. Y mi teoría es que
fue el propio fiscal del caso de Quibdó quien hizo uso de la fuente humana para que quedara la trazabilidad de una interceptación. ¿Y por qué le digo esto? Por una razón lógica. Pero no dice que la fiscalía, la fiscalía es la que está investigando en su teoría, en la teoría del presidente, y acorraló al coronel Dávila. O sea, la fiscalía fue la que... Sí, pero eso es otra cosa. Pero Néstor, es que usted ¿hizo una trampa en el caso de Laura Sarabia? Sí, la fiscalía hizo una trampa en el caso de Laura Sarabia con ocasión a las interceptaciones ilegales de Quibdó, por una razón además lógica, Néstor, y es la siguiente: nadie en su sano juicio, específicamente la señora Laura Sarabia, no va a dar una orden para que intercepten unas líneas ilegales teniendo la posibilidad de interceptarlas legalmente. Recordemos un aspecto que es importante: la Fiscalía de Bogotá, la del hurto, intercepta o intenta interceptar legalmente las líneas de la niñera, y esa interceptación le rebota. Significa lo anterior que la Fiscalía de Bogotá le dio prioridad a esa investigación de un hurto común con un solo propósito: dar cuenta de que en Quibdó se estaban haciendo unas interceptaciones ilegales en contra de una niñera, haciéndola pasar como parte del Clan del Golfo. Usted está dándole una vuelta larguísima. Es una historia enredadísima. Para llegar. No es una historia enredadísima, es enredadísima para ustedes. Pero usted me quiere llevar. Pero es que es rocambolesco lo que usted está diciendo, doctor del Río. A ver, Ricardo. ¿Por qué es rocambolesco? Porque el investigador es el señor patrullero que usted defiende, ¿no es verdad? Y él es el investigador. Él es el que tiene la relación con la fuente, no es el fiscal. Sí. Entonces, el fiscal de ese caso, ¿de dónde saca usted? Pero escúcheme, el fiscal de ese caso. ¿De dónde saca usted que el fiscal del caso tiene contacto con la fuente? Imagínese usted lo que está diciendo. El fiscal del caso, según su teoría, por debajo de la mesa busca una fuente para que la fuente le diga al patrullero, que le diga al propio fiscal que intercepte los dos teléfonos. ¿Esa es la teoría suya? Ese no es el ejercicio. El ejercicio es que el fiscal del caso conoce a la fuente. Por eso. Y lo que querían hacerle es llevar a engaño, no como dice Barbosa, el fiscal del caso, sino llevar a engaño al patrullero para que se incluyeran esas líneas con un solo propósito. Lo que le estoy diciendo es lo que usted está planteando. Es que es muy rara la teoría de la conspiración, doctor Miguel Ángel. No, es que no es teoría conspirativa, Néstor. No es una teoría conspirativa, porque si usted utiliza la palabra... Por eso. ¿Y quién se Claro, entonces la pero plata? es que le pongo la otra. Pero Néstor, ¿quién está buscando la plata, doctor del Río? Le pongo la otra. ¿Quién está buscando la plata, doctor del Río? No importa quién esté buscando la plata. No importa quién está buscando la plata. No, señor. No, la fiscalía utiliza como ejercicio la búsqueda de la plata. ¿Quién está preocupado por el robo? ¿Quién está preocupado por el robo, doctor del Río? ¿Quién? Pues la señora Laura Sarabia, indudablemente, pero ¿quién eso no tiene los teléfonos de su niñera y de su empleada doméstica? La señora Laura Sarabia. Claro, y la fiscalía también del hurto. ¿En dónde trabaja la señora Sarabia? No, pero escúcheme, no me haga preguntas como si usted tuviera la razón y yo estuviera entrando en una dinámica conspirativa. No, déjeme establecer el contexto. El tema no es de esa manera. La fiscalía del hurto tiene las líneas de ellas dos. La fiscalía del hurto tiene las líneas el 30 de enero. La Fiscalía del Hurto, ¿por qué intercepta una línea si en este país un hurto local sobre un hurto local jamás hay interceptaciones telefónicas? Jamás. ¿Por qué el fiscal de Bogotá? Del gobierno. Sí, pero ¿cómo así? Eso no tiene nada que ver. Por eso entonces le estaban dando prioridad. ¿Y por qué razón el fiscal Barbosa se comunica con una funcionaria del gobierno en esa misma semana para averiguar sobre esa investigación? La Fiscalía de Bogotá tiene las dos líneas, tanto de la niñera como de la empleada. No tendría ningún problema que la Fiscalía, con el propósito de establecer las responsabilidades del gobierno, indique y lleve a engaño no al fiscal del caso, sino al patrullero para que esas líneas reboten con la interceptación de Bogotá. Yo sé que la función de un abogado es defender. Y para defender, pues uno se inventa... No, pues que yo no me estoy inventando nada. No, Néstor, yo no le voy a aceptar que hablemos de inventos. Plantea estrategias. Le retiro la palabra inventar. Usted no se está inventando, pero usted crea una teoría y usted echa un cuento. Y dependerá del fiscal y del juez aceptar o no el cuento. Claro, pero es que es más invento el siguiente, Néstor. Que la señora Laura Sarabia y el coronel Dávila vayan a meter unas líneas al otro lado del país cuando las pueden interceptar legalmente a través de una noticia criminal abierta.
Eso sí es ilógico. ¿Quién en su sano juicio, a través de un proceso penal legal que puede interceptar las líneas legalmente, o se va al otro lado del país a interceptarlas ilegalmente? Eso no lo defiende nadie. Y segundo, ¿por qué el fiscal del caso de Quibdó, le hago esta aclaración, por qué el fiscal del caso de Quibdó, cuando el patrullero solicita la cancelación, porque no guardan relación, lo que dice el analista con el informe del patrullero, el 3 de febrero, ¿por qué el fiscal del caso sigue escuchando las conversaciones durante 6 días más? La cancelación la hace finalmente la fiscalía el 9 de febrero. Entonces, repito, si existe la posibilidad de una interceptación legal, ¿por qué se va a interceptar ilegalmente una línea? Eso tampoco tiene respuesta. A estas alturas, usted tiene, para complementar estas hipótesis suyas, ¿usted tiene alguna de quién se robó la plata? No, pues es que en este momento yo no tengo esa particularidad de establecerlo, porque pues eso hace parte de otra línea investigativa pues en la cual yo no estoy interviniendo. No, pero es que esa es la parte clave, porque si la plata se la robó Marelvis Mesa, o si entraron unos zampones, o si fue el Clan del Golfo, o qué sé yo, cualquiera que sea, es que ahí arranca todo este rollo. ¿Quién se robó la plata? Sí, claro. ¿Y quién cometió el abuso de chuzar a la niñera de doña Laura Saravia para conseguir una verdad y para conseguir una plata? ¿Cuánta plata era? ¿Usted sabe cuánta plata se robaron? ¿O usted está con yo no tengo la menor idea cuánta plata se robaron. Yo creo que fue una plata grande, si no, no se arma todo este rollo si fuera una chichigua de centavos, ¿no? Claro, Néstor, pero es que vuelvo a ponerle el punto. Vamos a esta teoría. Imaginémonos que entonces Laura Saravia está muy interesada en establecer quién se robó el dinero, cosa válida hasta ahí. Entonces hay una prueba de polígrafo y entonces la prueba de polígrafo dice que la señora presuntamente está diciendo mentiras. Entonces alguien da la orden de que esas dos líneas, esa es la teoría de ustedes, me imagino. Una persona entonces toma esas dos líneas, por poner un ejemplo, el coronel Dávila coge dos líneas y entonces llama a no sabemos a quién, alguna persona de la Policía Nacional, métame esas dos líneas en alguna investigación a lo largo y ancho del país. Y entonces van y buscan en una cadena de mando, porque la Fiscalía no ha podido establecer la conexión entre el patrullero y el coronel. Entonces empieza esa cadena de mando a meter unas líneas y terminaron en Chocó. Es larga. Tienen una investigación abierta en Bogotá, donde la fiscal sabe que es la jefe de gabinete y tiene la posibilidad de interceptarla legalmente. ¿Para qué dar la vuelta al otro lado del país? Sí, no, pero ¿y quién dijo que doña Laura Saravia podía interceptar legalmente? No, es que ella no intercepta ilegalmente, intercepta legalmente la Fiscalía, porque eso fue lo que realmente pasó. Pero con engaños, doctor del Río. Con engaños. ¿Con qué, perdón? Con engaños. No, ningún engaño. Inventándose que la señora hacía parte del Clan del Golfo. No, usted está equivocada. Usted no ha escuchado la conversación desde el principio. La Fiscalía de Bogotá intercepta legalmente, por orden de esa funcionaria en Bogotá, la línea de la niñera. Y la interceptación le rebota con la investigación de Quibdó. No, es que era la niñera. Néstor, aquí hay dos investigaciones. Nos toca hacer un ejercicio de pedagogía. No, una investigación es por el robo, una investigación es por el robo a Laura Saravia y la otra es por el Clan del Golfo, donde supuestamente estaban buscando a alias Siopas. En la investigación contra el Clan del Golfo, el patrullero, la teoría del doctor del Río es que, influenciado por una fuente manipulada por el fiscal, pide interceptar telefónicamente a la niñera y a la empleada doméstica. Hasta ahí vamos. En la investigación por el robo en Bogotá. Es ilegal. Sí, esa es irregular porque ellas no tienen nada que ver con el Clan del Golfo. En la investigación por el robo en Bogotá, la fiscal de ese caso, días después, solicita la intervención de las líneas telefónicas. Y ahí se dan cuenta, legales. Tiene razón el doctor del Río, ahí se da cuenta que ya estaban chuzadas por el otro lado. Exactamente. Sí. Entonces la pregunta, con ese contexto, Néstor, muy buen contexto que acaban de hacer, entonces si hay una investigación donde se puede interceptar legalmente a la niñera, ¿para qué meter unas líneas al otro lado del país que son ilegales? Sí. Doctor del Río, volvamos al coronel muerto. No conocemos el dictamen de la Fiscalía. Pues hay que esperar para saber si fue suicidio,
como parece que fue suicidio. Como usted fue una de las últimas personas en hablar con el coronel Dávila, ¿usted tiene alguna hipótesis a qué se refería el coronel Dávila con el cuento de si hablo, me acaban? Que es la frase de él en la entrevista que le da a Silvia Charri, la periodista de la revista Cambio. No, yo no tengo ninguna hipótesis sobre esa manifestación. Puede estar relacionado con que hay un silencio por parte de los miembros de la Guardia Presidencial, no lo sé. Lo único que le puedo decir, Néstor, es que no tiene que ver con información de importancia y que afecte o que genere responsabilidad sobre él y sobre el gobierno. ¿Y por qué se lo digo? Porque yo hablé 3 horas aproximadamente con él sobre el tema. Le hice todas estas preguntas, incluso le pregunté si por alguna razón él, por un nivel jerárquico, pudiera entonces pasar esas líneas para que fueran interceptadas ilegalmente en otro espacio. Y él lo que advierte es que no, dentro de su ejercicio y dentro de su actividad, según su versión, no hubo ninguna irregularidad. Lo que él me manifestaba con cierta insistencia y con cierto desespero, por eso la noticia del suicidio no me pareció exagerada, era que aquí había una persecución, que lo estaban siguiendo y que le tenían interceptadas las líneas. Y un punto fundamental antes de la pregunta de la periodista, estaba relacionado con esa diligencia del 6 de junio. Ese 6 de junio, un funcionario de la Fiscalía General de la Nación, después de un enfrentamiento fuerte cuando inicia la diligencia, porque el funcionario quiere dejar subir a un periodista de un medio de comunicación y el coronel lo impide, empieza a establecerse o le dice este funcionario de la Fiscalía que el primer capturado en esta investigación será él y que evidentemente iban a derramar sangre, abro comillas y cierro comillas, esa fue la expresión que él me manifiesta, dándome el nombre del funcionario que le advirtió eso y generando en él el miedo que él me transmitió esa tarde. Pero vamos por parte, doctor del Río, porque si eso es cierto, como usted lo dice, que el coronel Dávila se sentía presionado, se sentía perseguido, ¿por qué se ofreció a la Fiscalía? Porque es él, doctor del Río, el que va a la Fiscalía a ofrecer su testimonio. Sí, no, esa lectura de que él quería hablar con la Fiscalía es medianamente cierta y le voy a explicar por qué. Él presenta un escrito a la Fiscalía, en realidad radicado el 5 de junio, con el propósito de que ante cualquier eventualidad él está dispuesto a declarar. Normalmente, en materia jurídica, cuando hay una investigación en contra de alguien o hay alguna línea investigativa en curso, normalmente los abogados enviamos solicitudes a la Fiscalía con el propósito de ser escuchados. Esto con una razón, de neutralizar la posibilidad de que ante la eventualidad de una captura, un juez de control de garantías pueda valorar la búsqueda del acercamiento. ¿Él tenía abogado? Y ahí yo termino con una... ¿Ahí tenía abogado? No, que yo sepa no tenía abogado. Entonces, por eso ¿quién me pudo haberle ayudado a redactar ese documento? Porque está muy bien redactado. No tengo ni idea. Él me dijo, está muy bien redactado, tiene soporte jurídico. Sí, yo claro. le hice esa pregunta y él lo que me advierte es que él la envió. Pero aquí hay un punto importante. Imaginemos que el señor quería hablar con la Fiscalía y contar una verdad y que quería contar aspectos específicos para afectar al gobierno nacional o decir cosas que afectaran al gobierno nacional. Estoy seguro que si esa fuera la dinámica, créamelo, que no me busca a mí. Sí. Pero se la volteó, doctor Miguel Ángel. Si una persona está pensando en suicidarse, ¿usted cree que el día anterior se reúne con un abogado para que lo defienda? Estoy absolutamente de acuerdo con esa pregunta y sobre todo a buscar la posibilidad de hacer un contrato y empezar un ejercicio penal. Pero dentro de esas dos preguntas, mi posición y la suya que me voltea, existía en realidad una angustia real en él sobre dos aspectos. Primero, la posibilidad de una captura que yo no veía viable con lo que él me contaba, o la posibilidad de un allanamiento. Y lo que él me manifestó es que eso no lo soportarían sus hijos. Por eso, cuando nos llaman y nos advierten que se suicidó, yo sí había avisorado esta posibilidad, lejana, pero la había avisorado. ¿La posibilidad de qué?
de que se suicidara. Sí. ¿El coronel Dávila tenía niños de qué edades? 2 niños pequeños, no sé exactamente de qué edad, Néstor, pero eran muy pequeños. Un niño de 11 años y la niña de Un 16 niño y una años. niña. Sí. Sí, y él me hablaba mucho de eso, porque él me decía, su gran miedo era que apareciera su nombre en medios. Y yo le decía, pero yo no he visto su nombre, coronel, en ninguna investigación. Y tampoco con lo que me dice, considero que exista algún tipo de gravedad desde el punto de vista jurídico. Entonces, evidentemente su miedo era ese. Por eso, cuando ocurre la llamada de la periodista Silvia Charri, él se comunica con uno de mis investigadores y le advierte que la acaba de llamar una periodista. En ese momento yo no sabía que era la periodista Silvia Charri, que la acababa de llamar una periodista y la periodista estaba siendo insistente y lo estaba presionando, y que su nombre iba a salir al día siguiente en un informe. Para mí, ese fue el detonante de su situación personal. Sí. Pues esperemos, yo no soy quien para dar lecciones de prudencia, doctor Miguel Ángel, esperemos qué dice el dictamen de medicina legal, que es el dictamen científico forense, para saber si efectivamente, y eso se sabe relativamente rápido, hoy o mañana, si fue un suicidio, o en caso hipotético si no lo fue, que por supuesto sería un giro en esta historia. Doctor del Río, gracias por acompañarnos. Totalmente. Néstor, a usted, a su mesa de trabajo y a sus oyentes, muchas gracias. Blue, la alternativa.